Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una nueva entrevista para una radio francesa, Tobias Forge habló sobre el final de Emeritus 4, además sobre la nostalgia y cómo ella ha sido clave en los procesos de la historia de Ghost. A continuación te cuento lo más relevante. Con la banda todo está planificado y Tobias comentó: necesito planificar las cosas, tener un plan a largo plazo y saber por qué estoy haciendo las cosas. Quiero tener una meta y unos objetivos a alcanzar y saber cuál es el siguiente paso y luego el siguiente, etc. Comencé con Ghost hace 13 años y así es como siempre hemos trabajado. Si no hubiera sido por el COVID y todo lo que siguió, en 2020 hubiéramos hecho más conciertos. Mucho se ha hablado del próximo final de Papa Emeritus 4 y en esta entrevista Tobias Forge abiertamente lo confirma. A él le preguntaron: estamos frente a la última parte del ciclo Impera, con el lanzamiento de Phantomime en unos días. Eso significa, siguiendo la línea de tiempo de Ghost, que los días de Papa Emeritus 4 están contados. Como mucha gente sí, pero ¿quién puede decir que no tiene una espada de Damocles sobre su cabeza? Es importante recordar que todo debe suceder en un momento determinado, en un lugar determinado. La gente tiene que entender que incluso si llega a un final significa algo, o que viene alguien nuevo. La historia de la banda tiene una narrativa particular con un cambio de personaje con cada ciclo. Esto también hace que los fanáticos estén tan fuertemente apegados a la banda y a su universo único. Tobias dice: yo mismo soy muy nostálgico en general. También trato de disfrutar las cosas en el momento en que están ahí, obviamente, pero realmente lucho por vivir completamente en el presente. Por supuesto, los jóvenes de 15 años pueden sentir nostalgia por lo que sucedió en 2018, pero para cualquier persona mayor, incluyéndome a mí, creo que todos sentimos algún tipo de nostalgia por este periodo anterior a la aparición del Internet. Justo antes de lanzar nuestro primer álbum, estábamos a punto de presentarnos al público y al mundo, así como a los pocos periodistas que estaban interesados en nosotros en ese momento. Teníamos que discutir para decidir si íbamos a hacer entrevistas o no. Personalmente no quería que nuestra música hablara por sí sola. Incluso en nuestro sello nos dijeron que no podíamos hacer eso. Así que comenzó lo que vivo un poco como un calvario, es decir, el hecho de tener que ser el comentarista de mi propio trabajo, mientras que yo era más partidario de dejar que este trabajo hablara por sí mismo. Incluso entonces era consciente de una cosa: como un nuevo artista, hoy, cuando todo es nuevo, puedes existir durante 13 años y aún así ser considerado como un nuevo grupo. Así que llegué a la conclusión de que la única forma de crear una especie de cápsula de tiempo era de marcar con mucha precisión tipos de periodos de tiempo, inventando algo que pudiera marcar muy claramente un principio y un final, para hacer una separación clara entre el ayer y el hoy. Y eso es lo que hemos hecho con Ghost. Algo llega a su fin, muere y algo más comienza. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.